heterocedasticidad es uno de los problemas más frecuentes que nos podemos encontrar a la hora de elaborar un modelo de regresión lineal múltiple, y su principal consecuencia es que invalida los resultados inferenciales que se obtienen del modelo. Como sabéis, la varianza de los residuos en un modelo de regresión lineal deben de ser constantes, es decir, para cada una de las observaciones, la varianza tiene que ser siempre la misma. En ese caso diremos que el modelo es homocedástico. Si no lo es, si hay distintas varianzas dependiendo del individuo, diremos que el modelo es heterocedástico. En general, es natural que la mayor parte de los fenómenos de carácter económico tengan un comportamiento heterocedástico, no sean homogéneos en el comportamiento de la varianza, ya que los individuos en general de una muestra pues no tienen esa variabilidad homogénea. Hay también otras fuentes que pueden generar esa variabilidad, aparte de ese comportamiento natural, ¿no? Las principales causas por las que se puede identificar heterocedasticidad en un modelo de regresión pues son la omisión de variables relevantes en el modelo o una incorrecta forma funcional. También la presencia de los atípicos es uno de los problemas más frecuentes a la hora de identificar heterocedasticidad en un modelo de regresión. ¿Qué significa? Pues como sabemos, estamos estimando un modelo bajo la hipótesis de que hay unos errores que estoy cometiendo y que esos errores es obligatorio que siga una distribución normal que con media cero y con varianza la misma para todos. Esta es la condición de homocedasticidad. Gráficamente es un gráfico típico. Si tenemos un conjunto de individuos, 1, 2, 3, ¿okay? Y hemos identificado la tendencia del proceso, ¿okay? Mediante esta parte de la ecuación de regresión, lo normal es que la varianza en todos los individuos sea la misma. Bajo esas hipótesis es bajo la que se construye inferencia sobre los distintos coeficientes del modelo. Una situación heterocedástica sería esta que podemos observar en este gráfico de aquí, donde, como vemos, la varianza de cada uno de los individuos es distinta. Aquí hay mucha menos varianza que lo hay aquí. ¿Okay? ¿Qué problemas implica? En principio no afecta a la inseguridad de los coeficientes ni al valor del coeficiente de determinación. Es decir, los beta sui que obtenemos en el modelo son los correctos y también la calidad del modelo medida mediante ese modelo, ese coeficiente de determinación R cuadrado o R cuadrado ajustado. Lo que sí afecta es a la hora de identificar si esos coeficientes beta sui son no significativos en la muestra, y también, es decir, afecta al cálculo de los valores del estadístico T y también del estadístico F, que nos habla de la significación global del modelo. ¿Cómo se detecta? Pues fundamentalmente tenemos dos alternativas: pruebas gráficas y contrastes de hipótesis estadísticos. Las pruebas gráficas fundamentalmente se trata de hacer realizar el gráfico de la nube de puntos entre los valores de los residuos del modelo de regresión y los valores que han sido pronosticados. En un modelo homocedástico, donde las varianzas son iguales, sería esta la situación que debemos de encontrarnos. Fijaros que aquí la variabilidad de los residuos en el eje de ordenadas no cambia conforme cambian los individuos, conforme cambian los valores previstos. Esta nube de puntos la podemos enmarcar dentro de dos rectas. El segundo de los gráficos que mostramos aquí sería una situación donde, como podemos observar, la variabilidad de los residuos es distinta dependiendo del individuo. Aquí hay muy poquita variabilidad, mientras que aquí hay mucha variabilidad. Y además, fijaros que la forma que tiene la relación entre los residuos y los errores no es una relación lineal. Por tanto, en esta situación nos encontramos con una situación de no linealidad. Nos hemos equivocado a la hora de especificar el modelo de regresión, y además hay heterocedasticidad. En este tercer gráfico, nos encontramos con que en este grupo de individuos sí hay un comportamiento homocedástico, pero nos encontramos con distintos valores atípicos, y pueden ser estas las causas de la heterocedasticidad. Finalmente, el último de los gráficos que mostramos, este de aquí, es un clásico ejemplo de comportamiento heterocedástico.
¿okay? La varianza es distinta, fijaros que al principio las observaciones más pequeñas son muy homogéneas, también es al final, pero las observaciones centrales tienen una variabilidad muy elevada. Estos son simplemente pruebas gráficas y realmente hay una serie de estadísticos, un buen número de estadísticos. Aquí presentamos los dos que son quizás los más populares, el test de Bruce-Pagan y el test de White, para contrastar la presencia de diferentes varianzas en los residuos del modelo de regresión. ¿Cómo se soluciona? La solución al problema de la elasticidad puede ser muy distinta dependiendo de cuál sea la causa que está generando ese comportamiento heterocedástica. Si se trata de una causa estructural, como hemos visto aquí en el gráfico 2, ¿okay? En que hemos errado en la forma funcional, pues la solución sería intentar modificar la expresión del modelo de regresión y generar un nuevo modelo. En el caso de que la fuente de la heterocelasticidad sea conocida, ¿okay? Sepamos cuál es la causa, quizás sea debida a comportamiento diferente dependiendo de las submuestras que tengamos, pues esa información se debe de incorporar al modelo utilizando mínimos cuadrados generalizados que veremos en otro vídeo. Una forma también tradicional de solucionar el problema de la heterocelasticidad cuando no se conoce cuál es el origen, pues es simplemente transformar las variables. Lo más habitual tomar transformaciones logarítmicas. Y también hay una corrección muy popular, que es la corrección de White en el modelo de regresión, que consiste simplemente en estimar la heterocelasticidad del modelo utilizando los residuos al cuadrado. Y esos residuos al cuadrado se incorporan en un modelo mínimo, en una estimación mínimo cuadrático generalizada, donde la varianza de los errores ha sido estimada simplemente con esos residuos al cuadrado. En el caso del SPSS que nos ocupa, solamente no es un paquete econométrico en sí, por tanto solamente podemos realizar pruebas gráficas de heterocelasticidad, ¿okay? No hay de forma directa, automática, ni el test de Bruce-Pagan y tampoco la corrección de White, que es muy habitual en cualquier paquete econométrico. ¿Okay? Con esto vamos a utilizar el mismo ejemplo de siempre para mostrar cómo podemos realizar esos gráficos de los residuos frente a los valores pronosticados. Nos vamos al SPSS, ¿okay? Aquí tenemos el ejemplo con el que estamos trabajando y como siempre el analizar regresión lineal y vamos a especificar el modelo donde el salario actual, ¿okay? Se expresa en función del salario inicial, meses de contrato, experiencia, que es lo de siempre. Y es importante aquí notar que en la opción de gráficos es donde tenemos esta opción para elaborar esos gráficos que hemos presentado en el PowerPoint. Entonces, los residuos tipificados que aparecen mostrados con Z residuos aquí, los vamos a introducir en el eje de ordenadas, mientras que los valores previstos estandarizados los vamos a meter en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Este gráfico será suficiente. Si le damos a continuar, le vamos a aceptar. Aquí tenemos los resultados, el modelo de regresión que ya hemos visto en distintas situaciones y nos vamos a ir a ver los gráficos. ¿Okay? Aquí, como podemos observar, este es el gráfico que nos presenta en el eje de abscisas los valores pronosticados y en el eje de ordenadas los valores tipificados. Como podemos ver, el comportamiento de la varianza es muy distinto dependiendo de los individuos. Aquí tenemos grandes variabilidades, mientras aquí tenemos un comportamiento muy homogéneo. Una idea para intentar especificar un modelo de una forma más correcta quizás sería pues, pensar que se trata de individuos distintos. Estamos utilizando un mismo modelo para intentar recoger el comportamiento de individuos muy distintos. Como siempre vamos a utilizar la variable sexo para ver cómo efectivamente hay un grupo de comportamiento muy diferencial. Los hombres y las mujeres tienen un comportamiento muy diferencial. Eso simplemente lo podemos hacer utilizando la opción que hemos visto para submuestras en la regresión, analizar regresión lineal, y aquí en variable de selección vamos a introducir el sexo, ¿okay? Para hacer solamente la regresión con las mujeres. La regla de selección es igual a m,
que es como teníamos codificada a las mujeres. Le damos a continuar y ahora vamos a hacer solamente la regresión para las mujeres. Si le damos a aceptar, lo que hace como siempre, ok, un problema, vamos a intentar analizar regresión lineal. Hemos puesto aquí mal las comillas, vamos a cambiar la regla. Okay. Ahora, ¿okay? Entonces, si nos fijamos aquí nuevamente en el gráfico, como podemos observar, estas son las mujeres. Que la variabilidad es mucho más homogénea, mucho más homogeneidad en el comportamiento de las mujeres, mientras que el de los hombres, ¿okay?, es mucho más variable. ¿De acuerdo? Entonces, quizás una forma sea hacer la regresión solamente para las mujeres. Vamos a ver este gráfico, pero solamente para las mujeres. Para eso, para realizar el análisis de la regresión y ver este gráfico solo para las mujeres, no mezclados los casos seleccionados y los casos no seleccionados, podemos hacer la siguiente opción. Datos, seleccionar. Datos, seleccionar casos y vamos a seleccionar si la opción es si el sexo es igual a M. Vamos a continuar y aceptar. Ahora debemos de ver en la ventana, ¿okay?, que solamente todos los hombres los tenemos marcados con la barra cruzada en el identificador de la observación y solamente vamos a trabajar con las mujeres. ¿Okay? Si ahora le damos a analizar regresión lineal, quitamos que la variable de selección no sea M, le decimos aceptar. Ok, ahora nuevamente nos muestra el gráfico. Veis que a pesar de todo nos encontramos con cierto comportamiento heterocedástico también dentro de las mujeres, porque se incrementa, cuando se incrementa el valor pronosticado, a mayor salario, mayor variabilidad. Y además tenemos dos atípicos. Estos dos atípicos los podemos identificar, que quizás deberíamos de tomar alguna decisión sobre ellos. Aquí son el caso 134 y el caso 348. Y una idea podría ser eliminarlos de la regresión si es que tenemos razones o podemos justificar que se trata de casos atípicos por alguna razón, quizás se han introducido mal los datos, la razón que sea. Una alternativa sería eliminarlos, otra alternativa sería introducir una variable dummy para intentar controlar ese comportamiento extraño, ¿okay? Pero a pesar de ello seguimos encontrando cierto grado de variabilidad distinta dependiendo del salario. Una forma, ya también hemos comentado en la presentación, era tomar logaritmos. Podemos utilizar en vez de la variable original la variable en logaritmos. Es decir, tendríamos que transformar, calcular variable, el logaritmo neperiano del salario, y aquí sería el logaritmo neperiano de la variable salario actual. Y utilizar esta variable como variable alternativa. Entonces, si le damos a analizar regresión lineal, ahora en vez de utilizar el salario, vamos a utilizar su transformada, el logaritmo neperiano del salario. Le damos a aceptar y vamos a observar cómo cambia el gráfico. Si os fijáis, hemos controlado muchísimo mejor el comportamiento de la varianza, ahora hay un comportamiento mucho más homocedástico, que probablemente aquí no tengamos problema y solamente nos falta por controlar la presencia de estos dos atípicos. Ya he dicho antes que o bien eliminándolos del análisis si es justificable o introduciendo una variable para controlar, una dummy para controlar el comportamiento diferencial de estos dos índices.